Y 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. A ver con qué me sorprende. Aunque cueste creerlo, esta es una fotografía real. La imagen fue tomada por el astrofotógrafo Andrew McCarthy pero eso es justo en él. el momento en que su amigo se lanzó en Ah, paracaídas. es su amigo. A ver. ¡Hola! ¡Qué chulo!, ¿no? Usó un telescopio solar y una cámara de alta velocidad, logrando encuadrarlo perfectamente con el sol de fondo. ¡Madre, qué bonito! O sea, qué ¿Sabías pasada, que sí, hay eso es obras complicado. pintadas literalmente por moscas? ¿En serio? La mierda que El dejan. artista John Nude alimenta a miles de moscas con una mezcla de pintura y azúcar. Al comer, las moscas regurgitan pequeñas gotas de pintura para disolver su alimento, dejando diminutas manchas de color sobre los lienzos. Cada cuadro Hostia, puede yo pensaba involucrar que era miles mierda. de moscas trabajando durante semanas. ¡A la madre! ¡Ostras! Se ha descubierto una nueva especie de tiburón prehistórico Ay, qué chulo. bautizada Pochitacerra patricia canalesae, cuyo nombre rinde homenaje a Pochita, el demonio motosierra del manga y anime Ay. Chainsaw Man. El Qué fósil mono. hallado en Chile pertenece a un tiburón que vivió hace unos 25 millones de años y presenta dientes con forma curiosamente chulo. similar a los del personaje. Es mono, ¿Sabías que la Pochita. única ballena azul disecada del mundo tiene la boca cerrada por culpa de una pareja? ¿Qué En el Museo de dices? Historia Natural de Gotemburgo, Suecia, los visitantes solían poder entrar al interior del enorme ejemplar de ballena azul. Pero en los ¿Qué? años 30, una pareja fue sorprendida teniendo relaciones dentro del gigantesco animal. Y desde entonces, el museo decidió cerrar su boca para siempre. ¡A la madre! Pero en fin. Increíble. Así se es lo como les enseñan, ¿no? enseñan a los niños japoneses a no cruzar la calle sin fijarse. Pues me parece muy bien. En la ciudad de Porque Tilburg, así en se los Países arrepienten dos Bajos, veces. hay un semáforo peatonal muy peculiar. En lugar del típico muñequito, las siluetas muestran a una persona cargando una jarra y a otra orinando en ella. El Uy. diseño hace referencia a una tradición del siglo XVIII, cuando la ¿Qué ciudad era un importante centro textil. En esta época, los obreros recolectaban su propia orina para venderla a las fábricas, donde el amoníaco se usaba para limpiar y suavizar la lana. ¡A El la semáforo madre! recuerda con humor ese curioso capítulo. Ah, de bueno, la está historia gracioso. local. No lo sabía, la verdad. Madre ¿Sabías mía. que existe una botella en la que nada se queda pegado? Se llama Liquid Glide y su secreto está en un revestimiento interno ultra deslizante. ¡Qué Una bueno! capa líquida permanente que funciona como un lubricante Así invisible. el resto no se lo queda a la botella y te lo tomas tú. o para lo que es el jabón, para que no se quede El pegado a las material paredes. es Está muy seguro bien. para alimentos y puede aplicarse a distintos tipos de envases. Eso es lo que me refería, sobre todo por el ketchup y eso que se quedan dentro pegados o la mayonesa. Está genial. Con una edad combinada de 216 años, ¡Ostras! él con 108 y ella con 107, Lyle y Eleanor Giddens no solo son el matrimonio vivo más longevo del mundo, fuerte! sino también la pareja casada más longeva de todos los tiempos. ¡Qué bonito! Por Dios. Los caracoles y babosas no son tan pacíficos como parecen. Pueden pelear por comida golpeando con su boca. ¡Ostras, tú! Estas batallas son un tanto absurdas y muy graciosas. No, graciosas son un rato, la verdad. Como, deja mi comida, déjame. Mira lo que ocurre El si otro metes comiendo jabón mientras. neutro al microondas. Se deshace. Se ha abierto un agujero por el que ha Al salido. calentarse, el aire y la humedad atrapados dentro del jabón se expanden, haciendo que la barra se infle y forme una especie de nube o espuma gigante y ligera. ¡Ostras! Los mosquitos necesitan sangre para reproducirse, y por eso, Ok. durante mucho tiempo, los científicos ofrecían su propia sangre para mantener las colonias usadas en experimentos. Te tiene Hoy en que día, dejar en el lugar de usar brazo. sus brazos, emplean dispositivos con membranas y sangre donada que imitan la piel humana. ¡Wow! Solo diré eso. HTX Studios construyó una silla que derrapa para uno de sus trabajadores que se ¡Ojo! rompió el pie. ¡Qué bueno! Pues está muy guay. Se lo tiene que estar pasando pipa, Con la silla. Está muy bien, Esta es una radiografía de la cola de un castor. Si los ¡Hala! científicos solo tuvieran sus huesos para estudiar, seguramente reconstruirían al animal de una forma completamente distinta.
Si algo tan común como un castor podría malinterpretarse con solo la información de su esqueleto, ¿cuánto podríamos estar equivocándonos al imaginar cómo eran los dinosaurios? Eso te voy a decir. Madre mía. Este es Nicholas Fisher, un atleta profesional de parkour conocido por sus saltos de pared a pared sin tocar el suelo. Madre mía, qué capacidad. Es muy difícil hacer eso, ¿eh? ¡Qué capacidad! ¡Yo! La primera al suelo. Esta es la telaraña más grande del mundo. Se extiende a lo largo de 106 qué metros chulo. cuadrados. Está dentro de una cueva en la frontera entre Albania y Grecia. Más de 100.000 arañas viven ahí. Se le han pasado bien las arañitas. ¡Qué chulada! A ver, yo no lo tocaría, ¿Sabías que pero existe porque un me da cine cosa llamado que salga Share arañas ahí de Reality, repente. donde una enorme cúpula de pantallas LED te rodea por completo y amplía las imágenes más allá del cuadro original? ¡Qué chulo! Esto hace que las escenas se salgan de la pantalla y Qué te envuelvan chulo. por todos lados. ¿Será este el futuro del cine? Oye, pues está guay. Puedes imaginarte lo mejor y puedes estar como sintiendo más la En este zona, mapa ¿no? podemos Está ver chulo. todas las calles que están en Google Maps. Son cientos de miles. No está claro porque, madre mía. La madera más cara del mundo es la Phoebe Shannon, famosa por sus vetas doradas. Es tan ¡Hala! cara porque tarda muchísimos años en formarse. Cuando el árbol serio? envejece, su núcleo empieza a cambiar de color y a volverse más duro. Durante ese proceso natural se acumulan sustancias que crean esos hilos dorados y le dan un aroma especial. Como crece en pocos lugares y está protegida por su rareza, conseguirla es difícil. Y por bonito. eso vale una fortuna. Normal, entonces, claro. Qué preciosidad. Me encanta lo que es la En madera Indio, así. California, hay un puente cubierto con casi 700 figuras pintadas que parecen cobrar vida Parece que cuando se avanzas en mueven. auto. El efecto se logra porque las imágenes están colocadas de forma secuencial. Tu movimiento hace que las figuras se vean animadas, creando una especie de caricatura gigante sobre la carretera. Me resulta súper bonito esas cosas. Esas cosas son artes. Eso sí que debería estar en las calles súper bonito. Me parece súper chulo. El lagarto armadillo se muerde la cola ¡Ay, a qué propósito. mono! Lo hace para formar una especie de bola blindada que protege su vientre, la parte más vulnerable. Y de paso, hace que los depredadores no puedan tragárselo fácilmente. Amigo, qué listo. Buena Los nidos de protección. cigüeña son enormes. ¡A la madre! Pueden llegar a pesar más de 1 tonelada y superar los 2 metros de alto. Estas aves reutilizan y amplían el mismo nido durante años hasta convertirlo en una auténtica torre. Este que ves se encuentra en España. Me resulta muy bonito, la verdad. Mira, En algunos museos en Japón hay una atracción en donde puedes experimentar la gravedad de la luna y algunos planetas. ¡Hala, Cuando qué chulo! saltas, los movimientos se sincronizan con proyecciones visuales para reforzar la inmersión, como si realmente estuvieras rebotando sobre otro planeta. Oye, pues está ingenioso, ¿eh? Así sientes como debería ser ¿Sabías allí, que ¿no? entre 1890 y 1940 varios exploradores y colonos intentaron domesticar y montar ¿Cebras? cebras como si fueran caballos, pero fracasaron rotundamente? Fracasaron. Aunque parecen dóciles, las cebras tienen una mordida fuerte, un temperamento impredecible y una resistencia feroz al entrenamiento, por lo que nunca pudieron ser usadas como animales de carga o transporte. ¿Sabías que entre 1890 y 1940 varios exploradores ¿Cebras? y colonos intentaron domesticar y montar cebras como si fueran caballos, ¿Pero eso consiguieron fracasaron hacerlo? rotundamente? Ah, Aunque parecen dóciles, raro. las cebras tienen una mordida fuerte, un temperamento sí. impredecible y una resistencia feroz al entrenamiento, por lo que Cuidado. nunca pudieron ser usadas como animales de carga o transporte. qué fuerte. Pobrecitas. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.